8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Hoy con una queridísima amiga, doña Ángeles Ribes. ¿Qué tal está usted? Pues muy contenta de estar aquí una vez más. Doña Ángeles Ribes es además una persona siempre tan sonriente, siempre, no sé, ilumina con su paz las habitaciones donde entra. Los separatistas no opinan lo mismo, ¿eh? Bueno, eso es que se debo fastidien. decir. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, ¿qué tal, don Luis? Bueno, estaba comentando yo con don Antonio Muloni fuera del micrófono, pues que los dos estamos sorprendidos. Sí, Ninguno de los dos esperábamos, por lo que se ve el Partido Demócrata tampoco, No. que Trump entrara con la, no sé, hiperactividad que está demostrando, ¿no? O sea, pensábamos que iba a haber cambios profundos, pero esto excede con mucho nuestras esperanzas más desmedidas. Así es, yo no lo esperábamos. Quizá lo esperaban algunos del Partido Republicano, que son los que más han hecho porque Trump no llegase a la Casa Blanca, algunos del Partido Republicano en Washington, pero esta revolución tan rápida y con tantos frentes abiertos, como hablábamos antes, yo no me la esperaba y casi nadie, ¿no? De hecho, estos días hablando con amigos en Washington, me cuentan que la ciudad está desolada, que hay un ambiente triste, que la gente se está quedando en el paro. Lo que aquí vemos de USAID no es algo intangible, es algo que está en la vida diaria de la ciudad y que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, la demanda de vivienda está cayendo, la ciudad físicamente está cambiando y lleva un mes justo, ¿no? Un mes y un día desde que tomó posesión. Sí. Y en nada de tiempo ha cambiado por dentro del país y está cambiando el mundo. Ha venido a demostrar o a ejercer el papel de Estados Unidos, que todavía lo tiene. Muchos decían que China ya era la primera potencia mundial políticamente, más influencia. Es verdad que tiene más deuda que de muchos países que Estados Unidos, pero sigue siendo Estados Unidos la primera potencia mundial, y Trump lo está ejerciendo. No es que haya cambiado eso, simplemente lo está ejerciendo cuando llevábamos tiempo acostumbrados a que Estados Unidos renunciase a eso por otros intereses, a lo mejor más económicos, más políticos, que beneficiaban a unos pocos, a una casta y no a una nación. ¿Usted está sorprendida, doña Ángeles? Sorprendida hasta cierto punto. Es decir, a poco que se sepa algo del personaje y que además se tenga en cuenta que es su último mandato y por lo tanto tiene que dejar a ella la huella y la impronta, era evidente que iba a empezar cuanto antes a tomar decisiones. Además, él lo había avisado, quiero decir, no es tampoco una cosa que pudiera sorprender. Yo, de todos modos, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que se han dicho aquí y en otras discrepo profundamente. Discrepe usted, discrepe. Bien. Yo creo que, así como en política interior, él tiene muy claro una serie de conceptos que le van a ayudar, sobre todo, a mantener ese mensaje que lanzó y que fue el que le llevó a la victoria desde mi punto de vista, que es de ilusionar a los americanos con una nueva forma de hacer las cosas, diciéndoles claramente: se ha acabado el tema woke, se ha acabado lo de que puedan haber 40.000 sexos opcionales y que tu hija esté en el vestuario con alguien que tiene un sexo que pendula cimbreantemente delante de ella diciendo que es mujer, etcétera. La opción que está manteniendo en política exterior a mí no me parece la adecuada. Evidentemente, cada presidente de gobierno, y enlazo con lo que ha dicho usted esta mañana en sus apreciaciones, debería de trabajar para los intereses de su país. Y eso implica que no solamente tienes que tener muy clara tu política de alianzas, sino que además, cuando te tienes que enfrentar a un aliado en beneficio de los intereses de tus ciudadanos, te enfrentas y ya está. No tengo muy claro si la política de Trump va encaminada en ese sentido y si la política de aliados que va a hacer a partir de ahora va a ser beneficiosa para sus ciudadanos. Ya veremos cómo se desarrolla todo lo demás, pero de momento el paso que ha dado acercándose más a Putin ahora mismo, a mí creo que no es el adecuado y que a nosotros personalmente nos va a perjudicar
y mucho. Y después ya me expandiré acerca del por qué creo esto. Pero tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Es verdad, aquí hemos criticado en esta misma mesa a la Unión Europea y a sus dirigentes por activa y por pasiva. En cierta tertulia, además, estuvimos diciendo que estaba el señor Timmermans, con una que había sido eurodiputada española. Estuvimos diciendo que en Europa se habían comprado eurodiputados y funcionarios a base de dinero ruso y de dinero chino, y que eso no se estaba investigando y que no se estaba llevando a cabo una limpieza adecuada para no tener que depender de que unos señores decidan unas políticas en Europa a base de que cobren de potencias extranjeras como Rusia y China. Por lo tanto, yo creo que todo acercamiento, o más que acercamiento, todo aquello que beneficia que Putin siga con su mismo sistema y planteamiento que hasta ahora es un error. Y que a nosotros eso nos pasará una factura enorme. Y después entraré en el tema personal de España desde mi punto de vista. Pero a mí me gustaría, partiendo de su razonamiento, entonces extraer las consecuencias, ¿no? Cualquier acuerdo que se pueda hacer con Putin es malo porque Putin es malo. No, vamos a ver. Yo no voy a entrar en malos o buenos directamente. Voy a entrar en perjudiciales o no. Putin es un dictador, autócrata. Es un asesino. Sí. En fin, no hace falta que lo describa yo porque todo el mundo lo sabe. Bueno, pero además tiene otra cosa. Señor Putin, desde 2014, que esté fehacientemente comprobado, lleva interfiriendo en la política interior española a base de dar dinero, esfuerzo, cobertura y trolls, bulos o lo que usted quiera a los separatistas catalanes. Eso no se lo compro. O sea, Uy, si los separatistas... pero si tenemos hasta los nombres y los apellidos de los espías que han estado aquí desde 2014 y que algunos todavía pululan. Doña Ángeles, quienes han estado beneficiando económica, mediática, políticamente al separatismo catalán, están en la Moncloa, no están en el Kremlin. Cuidado. Lo que haya podido no hacer, confundamos cosas. lo que haya podido hacer el Kremlin es mínimo. Cosas. En 2014 no estaba el señor Sánchez en Moncloa. No, los anteriores igual, Todos. 2015, yo no, eso no se lo negaré. ¿Usted cree? A mí me habrá oído 1000 veces decir que los separatistas tienen fuerza porque los diferentes gobiernos de Madrid se la han dado. Ya sean del Partido Popular o ya sean de Pedro Sánchez. Si pone usted en una balanza la ayuda que PP y PSOE han prestado al separatismo y en otra la ayuda que Putin le haya prestado, ¿usted cuál cree que ha sido más decisiva? La ayuda que Putin ha prestado ha sido imprescindible para que Pedro Sánchez le haya dado todo lo que ha querido a los separatistas. Imprescindible. ¿Por qué? Pues porque nosotros tuvimos una serie de personajes influyendo en toda la opinión pública, no solamente a la catalana, sino a la española y del resto del mundo, a favor de un proceso separatista y debilitando al gobierno de España y al Estado de Derecho de paso. O sea, ¿usted cree que los medios rusos... Ese debilitamiento... Sí. Lo que hace es legitimar el que después se negocie con los separatistas para que no vuelvan a haber conflictos. Y ese es el problema, que si usted deja que se le meta un tercero y que haya injerencias en su política interior, después va a estar completamente condenado a seguir esa política. Y el problema de Rusia es que Putin hace esto no solamente en España, sino en el resto del mundo. E insisto, contrastado con datos, nombres, fuentes y todo desde 2014. Pero que sepamos. Una pregunta. ¿Usted cree que en la opinión pública internacional lo que los medios rusos publicaran en favor del separatismo catalán tenía más o menos influencia que los artículos que publicaba The Guardian en el Reino Unido Washington en favor del separatismo y Washington Post previo cobro del dinero de nuestros impuestos españoles? Es que no son incompatibles los unos ¿Cuál con tenía los más otros? influencia? No son incompatibles. Los miles de mensajes que se lanzaron, los miles de artículos que se pusieron, las miles de cuentas que retuiteaban según qué noticias, evidentemente que influyen. Y evidentemente más que crean... o menos que los artículos en The Guardian no y el Washington decir si fueron Post. Más o menos, pero está comprobado cuáles fueron las fuentes y está comprobado de dónde salieron. Entonces, validar el que eso se continúe haciendo, a mí me parece un error. Un error completo. O sea, que eso haya ocurrido, que haya habido injerencia rusa en las actividades del separatismo catalán, es algo imputable al gobierno de España, que se tiene que defender de eso, entiendo. Por supuesto. Bueno, aquí también ha habido
intervenciones estadounidenses a lo largo de los años y bueno, Kissinger se ha muerto hace no mucho y tiene escrito y está escrito en muchos sitios como la transición está medianamente tutelada por Washington. Eso también es una injerencia y también es nuestra responsabilidad que no hubiese sido así. Dicho eso, Trump no se debe a los españoles. Evidentemente, ni nosotros a Trump. Es que por supuesto que no. Es que nadie está diciendo que nos debamos. Es que no, pero si es que aquí nadie está hablando de que nos debamos a ningún líder extranjero, ni a Sánchez nos debemos. Correcto. Sánchez se debe a nosotros. Correcto. Bueno, correcto. pues dicho Esa es eso. Mi tesis, ¿eh? Hombre, claro, es que para eso le pagamos el sueldo. Nosotros a él y no él a nosotros. Él nos quita el dinero, como cualquier gobernante. Entonces, a Trump no le ponemos nosotros en el poder, le ponen los estadounidenses y rinde cuentas ante los estadounidenses. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que un líder nacional rinda cuentas a sus ciudadanos, sino que rinda cuentas a poderes supranacionales, a que todos los líderes internacionales se parezcan unos a otros, sean del partido que sean. Sánchez es intercambiable con Trudeau, con Macron, con Conte en su día, con Baraktar en Irlanda, con cualquier líder de cualquier país occidental que se nos ocurra, con Obama. Y ahora llega un señor que toma decisiones internacionales para respondiendo a un mandato nacional, que nos puede gustar menos o más como españoles, pero yo creo que los líderes nacionales tienen que responder a su nación y que toman decisiones que entiendo que ellos consideran que favorecen a su nación, aunque perjudiquen a otras. Pero yo eso no se lo discuto. Es que entonces no solamente a Trump no le discuto, la intervención de los troles tuiteros rusos en el separatismo catalán no creo que le deba importar mucho y yo entiendo que no le importa. ¿Por qué? Debería, entre otras cosas, porque esos mismos troles que intervinieron durante todo el proceso separatista catalán estuvieron también teniendo injerencias en los procesos electorales americanos. Bueno, pues eso sí le tiene que importar. Y por lo tanto le importa. Pero dicho eso, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Él ha sido elegido democráticamente y además con yo creo que un soporte bastante razonable y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a aplicar aquello que considere en su programa electoral llevado a cabo. Eso no quita que nosotros podamos discrepar de según qué acciones que vaya a tomar. Es más, cuando esas acciones además evidentemente van a provocar que haya circunstancias que a nosotros nos afectarán de pleno y una de ellas, desde luego, son las decisiones que va a tomar con respecto a política exterior. Nosotros podemos discrepar. Yo he discrepado 1.000.000 de veces de lo que hace Pedro Sánchez y seguiré discrepando. Y de lo que hace la Unión Europea ni le cuento. Y de las políticas erróneas de la Unión Europea he discrepado hasta la saciedad. Pero eso no hace que yo no pueda discrepar también de lo que considero que es un error en cuanto al tratamiento que tiene que recibir Ucrania y en cuanto al tratamiento que tiene que recibir la Unión Europea. Dicho eso, yo creo que la Unión Europea se ha equivocado de pleno en todo lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. España, 3/4 de lo mismo. Y llegará el momento de tomar las decisiones y creo que el momento adecuado sería este. Entre otras cosas porque, decía usted, ¿por qué se reúne Zelensky con Pedro Sánchez? Hombre, pues se reúne al igual que se reúne con el resto de presidentes de los miembros, de los Estados miembros de la Unión Europea. Yo soy la primera que digo que es una vergüenza que nosotros estemos comprando gas y petróleo como si no hubiera un mañana Rusia. Es una vergüenza absoluta. Y eso debería de pasarle factura al señor Sánchez. Solo que no le va a pasar, porque no le está pasando ni a nadie. Perdón, a quien le debería pasar factura es a Zelensky. ¿Por qué Zelensky no denuncia públicamente a Sánchez? Cuidado, vamos a ver. ¿Por qué no denuncia a Sánchez? Voy a decir una cosa. Ya en 2022, el señor Zelensky estaba diciendo que los europeos estábamos comprando gas y petróleo a Rusia y pagando con muertos ucranianos. Sí. O sea, no es cierto que Zelensky no haya dicho en ningún momento nada acerca de este tema. Otra cosa es que, evidentemente, él va a tener que reunirse con Tokiske. Nos guste o no, o nos parezca más adecuado. Habló en el Congreso y contra eso, es una injerencia también, claro. A lo mejor, los que deberíamos de exigir también que el señor Sánchez haga un paso y deje de comprar ese petróleo y ese gas somos los españoles. Yo lo llevo exigiendo mucho tiempo, ¿eh? Correcto. Entonces, yo no puedo exigirle a Zelensky lo que yo no le voy a exigir yo sí se lo a puedo nuestro gobernante. Y yo se lo exijo. La pregunta es... Yo le exijo a Zelensky los 7,5 millones que me explique por qué no escupe exigir a Sánchez en vez de hacerse la foto con él. Porque una cosa es que diga, pues no tengo más remedio que tener relaciones porque es que, en fin, dependo de Europa en cierta parte, y otra cosa que se preste a los juegos propagandísticos de quienes están financiando la guerra de Putin contra su pueblo. Lo siento, no lo entiendo.
Yo creo, y yo no estoy, yo solo no estoy en y yo esa solo situación, pregunto, yo solo evidentemente. pregunto, ¿qué intereses defiende Zelensky? ¿Los de Ucrania, los de la élite progre europea, una mezcla de los dos, los suyos personales? Porque yo no doy por sentado que Zelensky sea Ucrania, igual que Sánchez no es España. Entonces yo no doy por sentado que es que lo Bueno, que hace Zelensky es pero todo por esa bien misma regla de intencionado en tres, favor. tampoco podemos dar por sentado que Trump es Estados Unidos. Ni Claro. podemos dar... Exactamente. Entonces, si Solo tenemos lo que tendrán que cuestionar, juzgar sus cuestionamos electores. todo naturalmente y después nos juzgará la historia a todos, absolutamente a todos. Y creo que no será Zelensky el peor parado en este juicio de la historia, francamente. Bueno, el que tiempo al debería, tiempo. hombre, no vamos Tiempo a al poner en el tiempo. mismo plano. Aquí el que tiene que juzgar la historia, no solamente la historia, sino que debería haber un tribunal penal internacional, si sirviera para algo, sería a Putin, para empezar, en primer lugar. Porque fue Putin el que invadió Ucrania. Es Putin el que está lanzando a sus tropas a una carnicería constante. Y, por cierto, es Putin el que tiene un índice de bajas de 3-1 con respecto a los ucranianos, que eso también se debe decir. Entonces, aquí, como en todo en esta vida, los países tienen que decidir si forman parte del grupito de los halcones o del grupito de las palomas. Donde no se puede estar es en el grupito de las gallinas, que es donde está Europa ahora mismo. Bueno, y ese es el grupito. gran problema, porque la Unión Europea se ha demostrado fracasada en muchos aspectos. Y en política exterior ya ha sido... ¿Por qué? Porque ha preferido siempre delegar el uso de la fuerza y la financiación de esa fuerza en el primo de Zumosol. Pero Y no eso solo. es un gran error, porque después tú no tienes fuerza para imponer tus puntos de vista según quién y según dónde. Bueno, pues quizás es el momento ahora de plantearse que eso ha sido un error y cambiarlo. ¿Va a suceder? Yo dentro del marco de la Unión Europea lo veo difícil. ¿Se podría hacer de otra manera? Yo creo que sí, que se podría hacer una unión paneuropea donde no tienen por qué estar todos los países que forman la Unión Europea, que sirviera precisamente como marco de defensa clara de los intereses de esos países que ahora mismo tienen problemas. A ver, y eso se lo van a comprar todos los bálticos, se lo van a comprar los polacos, se lo van a comprar Pero aquí países hay que una saben lo que cuestión. se juegan. Cada vez más los cuerpos, los votantes, los ciudadanos de cada país no van hacia uniones supranacionales, van hacia la defensa de su nación. No como algo autárquico, sino como la presencia de su nación como cuerpo jurídico, establecido en un Estado, en el mundo. No a la unión, porque en ciertos aspectos las uniones supranacionales han sido un fracaso para las naciones europeas, un fracaso radical, empobrecimiento, con la invasión migratoria, inseguridad, y eso cada vez más es lo que votan las naciones europeas, en todas, cada vez más. Si la Unión Europea, como idea de que haya mantenido la paz en el continente después de siglos de toda la historia matándonos, en eso ha sido un éxito. Que yo pueda ir con mi pasaporte al norte de Finlandia es un éxito, es una maravilla, que yo pueda trabajar allí sin necesitar un visado. Pero la Unión Europea, que fue concebida para algo así, poco a poco ha tomado decisiones que están fuera de su autoridad. Decisiones como querer intervenir en guerras, como querer sancionar a países terceros y con eso cambiar sus decisiones geopolíticas. Y encima están tomadas por personas que no han sido votadas por nadie. A Ursula von der Leyen y a toda su comisión no le ha votado nadie. No hay ningún europeo que diga cómo se llaman todos los comisarios, ni siquiera 3 comisarios. No los hay fuera de Bruselas o Estrasburgo. No existen. No estamos representados realmente por alguien que responda ante nosotros. Y eso es, no sé si un fracaso, pero es una estafa. Una estafa muy cara, que nos cuesta mucho dinero, y la Unión Europea, cuando el mundo ha cambiado, se ha encontrado con que pinta muy poco, porque es que es un tiempo de política otra vez, un tiempo incluso de guerra, y la Unión Europea con sanciones y con imaging, pues ya no pinta nada. Bueno, pausa publicitaria, y yo querría entrar en algo que me ha parecido interesante que ha dicho ha dicho usted todas las cosas interesantes, pero digo algo especialmente interesante, que es el asunto de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Cómo trata a sus aliados. Pausa y vamos a ello. Pues me parece interesante el tema que ha sacado usted, doña Ángeles Ribes, del tema de los aliados de Estados Unidos. ¿Cómo quiere tratar Estados Unidos a sus aliados? Porque el asunto es quiénes son los aliados de Estados Unidos. Básicamente lo que Vance le dijo a toda la élite europea en la conferencia de Múnich es que
ustedes en la práctica ya no son aliados de Estados Unidos. Hace muchísimo tiempo se están ustedes dedicando a destruir su democracia, a la libertad de expresión, a llenar Europa de inmigración ilegal. Entonces, aclárense. ¿Qué quieren ustedes defender? Porque aquí todo el mundo dice, uy, Putin es muy malo, hay que defenderse de Putin. ¿Pero exactamente para qué? ¿Para tener un continente donde ustedes se dedican a socavar la democracia, es decir, a comportarse como se comporta Putin, oprimiendo cada vez más a su pueblo, haciendo caso omiso de lo que los europeos dicen, etcétera, etcétera? Y dijo una frase que a mí me pareció magistral. Dice, si ustedes tienen miedo de sus propios votantes, entonces no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes. Lo que le está diciendo Trump y Vance al mundo occidental es, aclárense, porque nosotros no vamos a ser aliados de un continente donde, por ejemplo, a la gente se la impide expresar sus opiniones en libertad y donde, por ejemplo, te pueden arrestar y llevar a la cárcel, como está sucediendo en Escocia, por rezar en tu propia casa con la ventana abierta a menos de 200 metros de un centro de abortos. Dice, lo siento, no somos aliados en esas condiciones, ustedes son otra cosa. Y eso, que es una mera declaración retórica, ya ha empezado a tener consecuencias prácticas, por ejemplo, con la carta enviada por la Embajada Americana a proveedores españoles diciendo, si quiere usted seguir siendo proveedor de Estados Unidos, me tiene que certificar por escrito que no tiene usted implementadas en su empresa políticas DEI, de diversidad, igualdad e inclusión, porque esas políticas chocan con la política estadounidense de igualdad de razas, sexos, religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en estos momentos Estados Unidos está diciendo, somos una democracia, con libertad de expresión, con igualdad de sexo, raza, religión. Vosotros no. Cuando lo seáis otra vez, entonces podemos ser aliados, pero mientras tanto no te voy a tratar como aliado porque no lo eres, estás defendiendo otra cosa distinta. Nosotros defendemos la democracia, tú ya no. Yo creo que ese mensaje es demoledor para Europa y Europa tiene que escuchar y entender que la época de la dictadura progre, de aquí vamos a cargarnos Occidente para que se beneficien las dictaduras externas, se acabó. Estados Unidos va a defender sus intereses y su modelo fundacional y Europa pues puede sumarse al imperio o pudrirse, le da igual a Trump. Precisamente ese discurso de Vance, que ha sido denostado, yo creo que tenía cosas muy buenas, alguna a mí me chirriaba un poco más, pero en ese sentido lo dejaba muy claro. Aquí la gran pregunta no es qué tipo de aliados quiere Estados Unidos, tendrá los que quiera tener, evidentemente, sino qué tipo de aliados queremos tener nosotros. Esa es la gran cuestión. Insisto. ¿España o Europa? Los dos, ambos. Que no tiene por qué ser lo mismo. Es que no tiene por qué ser lo mismo, naturalmente. No debería. Claro, es que ese es el gran problema. Es decir, nos hemos dedicado durante mucho tiempo a pensar que precisamente la Unión Europea se crea para que dejemos de matarnos entre nosotros por una cuestión de fronteras asociadas a recursos naturales, de materias primas, etcétera, y en ese aspecto funciona bastante bien porque, oye, no puede ser. Lo que pasa es que después deriva otras cosas. Yo creo que el sistema de cómo se organiza la Unión Europea, el Parlamento Europeo, etcétera, es manifiestamente mejorable y que además hay otra cosa. Coja usted a cualquier españolito de a pie por la calle y pregúntele cuáles son las instituciones de la Unión Europea y cómo funciona y dirá que no tiene ni la más remota idea. Que lo único que sabe es que desde Europa nos obligan a dejar de plantar un año berzas y al año siguiente tenemos que plantar coles y a poner tapones que no se pierdan. No es incompatible con la defensa que uno tiene que hacer de sus propios intereses. Y nuestros eurodiputados deberían de estar peleando dentro de la Unión Europea por los intereses de los españoles, evidentemente. Cosa lógica por otra parte. Otra cosa es que lo hagan. Para empezar, porque lo que enviamos a Europa normalmente, y ahí sí que votamos todos los españoles a nuestros eurodiputados, suelen ser no los lápices más afilados del estuche, sino aquellos que te quieres quitar de en medio, bien porque te estorban o bien por lo que sea. Con lo cual tenemos allí gente que no es precisamente la mejor batalladora para según qué circunstancias.
Pero dicho todo eso, hombre, yo creo que Europa tiene que hacer un planteamiento, o la Unión Europea, no vamos a decir Europa, la Unión Europea tiene que hacer un planteamiento de qué quiere ser. ¿Quiere ser unos Estados Unidos de Europa con todo lo que eso conlleva? Con no solamente unas reglas de mercado iguales con una moneda única, sino también con una legislación única y con un proyecto de defensa único. No, pues eso hay que plantearlo, está clarísimo. Y si eso no va a ser así y vamos a seguir en este sistema, pues igual también los Estados miembros tienen que plantearse si realmente les conviene estar o no dentro del marco paraguas de la Unión Europea. Y creo que eso es un debate que se tiene que hacer con tranquilidad, sosegadamente y con argumentos de peso del uno hacia el uno y al otro. Pero es un debate en el que en ningún caso nos podemos dejar influir por es que si no Estados Unidos o es que si no Rusia. No, no. Es decir, lo que nosotros queramos ser de mayores, en este caso ya de ancianos, debe de ser lo que nosotros pensemos que es mejor para nuestros intereses. Porque, como he dicho antes, tú en política exterior puedes tener países aliados, pero los países aliados se espían mutuamente, se traicionan mutuamente y se hacen absolutamente mil perrerías, excepto cuando tienen que enfrentarse a un tercero que es peor. Y es eso el mundo, y va a ser así por siempre. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, para mí, hay dos oportunidades. Una, creo que no se debe dejar que Putin se salga con la suya y cederle en las negociaciones territorio a cambio de tierras o de lo que sea. Creo que es ceder en sus pretensiones y que eso lo va a reforzar y que eso va a ser problemático para todos los europeos y para el resto del mundo también. Y segunda, es la oportunidad de que Europa haga de una vez lo que tiene que hacer. Y si no, pues lo dejamos estar. Es decir, no será la primera vez que un grupo internacional se deshace porque no funciona. Lo que pasa es que lo que usted está pidiendo pues ya ha quedado superado por los acontecimientos, en el sentido de que va a haber negociaciones de paz. Ya estuvo ayer Zelensky con el enviado de Trump discutiendo los detalles sobre intercambios de prisioneros, tema de garantías que exige Ucrania, y Reino Unido y Francia van la semana que viene a la capital del imperio, a Putin, a postrarse a los pies del emperador para presentarle el plan que han elaborado para enviar 30.000 soldados cuando ya se alcance la paz como fuerza de interposición a Ucrania. Es decir, las negociaciones de paz están ahí ya y la paz no es algo ya opcional. Es decir, nos puede fastidiar el que un criminal como Putin se vaya a quedar una parte del territorio ucraniano, pero llorar por la leche derramada es inútil. Eso ya está decidido. Entonces, ahora de lo que se trata es de conseguir para Ucrania el mejor de los acuerdos posibles. Y el caso es que solo hay una persona en el mundo que le puede garantizar a Ucrania que el acuerdo sea lo menos doloroso posible. Y esa persona es Trump, precisamente. Yo discrepo. ¿Qué otra persona Yo hay? discrepo en el planteamiento. Es decir, yo discrepo que la única opción de los ucranianos sea aceptar el plan de paz que se está negociando entre Trump y Putin. Discrepo que los europeos... ¿Cuáles hay? ¿Qué opciones discrepo hay? Que los europeos deban acatar ese plan de paz. Hombre, hay muchas otras opciones. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de ponerlas encima de la mesa y decirles a tus conciudadanos, en el caso de España, por ejemplo, señores, a partir de ahora se ha acabado lo de que estemos comprando gas y petróleo y vamos a asfixiar en todo lo posible a Rusia económicamente. Es que eso no va va a a implicar pasar. Sacrificios brutales. España puede dejar de comprarle hasta el último, no sé, la última fruta que le compra a Rusia, el último. Sí. España no le compra fruta a Rusia, es al revés. Lo que sea, hombre, sí. Digo porque mi provincia es exportadora. Me da igual, el último grano de lo que sea, de trigo, le puede dejar de comprar, que Rusia tiene a China y a la India, por otro lado. O sea, eso no ha funcionado. Esto ya es política real y es una guerra. Y las sanciones de la Unión Europea no funcionan. No funcionan. La alternativa... Porque no se están aplicando, entre otras cosas. Es que no funciona. No somos tan importantes en el mundo ya, y nuestras sanciones, el mundo es mucho más grande y nuestro porcentaje, nuestra cuota de mercado en el mundo es mucho más pequeña de lo que era antes, y las sanciones ya no sirven. Aparte de que los rusos a lo mejor están más acostumbrados o dispuestos a aguantar esas sanciones, incluso si funcionasen. Zara se puede ir de Rusia y siguen vistiendo los rusos. No es tan grave. Sinceramente, es muy difícil
y esto lo venimos diciendo hace 3 años algunos, nos han llamado putinejos y de todo, pues está muy bien que nos llamen lo que quieran, pero las fronteras, el frente está en el mismo sitio desde el primer mes de la guerra, no se ha movido más o menos, se han movido muy poquitos kilómetros, y la única alternativa real para parar la guerra, para que Ucrania no ceda territorio a Rusia o no haya una negociación en la que Ucrania no vaya a salir también como estaba antes de la guerra, la única alternativa es ir a la guerra con Rusia y que Obviamente, Europa... La única alternativa es primero, que no hay ninguna garantía de ganar. Dar dinero a los ucranianos. Eso ya se ha hecho y solo ha servido para el avance. Para empezar, porque, hombre, o sea, los acuerdos a cambio de las entregas de armas implicaban que Ucrania en ningún caso pueda atacar territorio ruso. Pues ya lo ha hecho. Desde el momento Pero no estamos en que hablando de tú defender no su estás territorio. Cuidado, vamos a ver, si tú vas a la guerra, es que lo que no puedes ir es a la guerra con las manos atadas. Lo que no puedes decir es vamos a apoyar a los ucranianos hasta sus últimas consecuencias, que son las que ellos deciden, por cierto, pero de aquella manera. Contra la voluntad de tu nación. Los ¿Perdón? estadounidenses no quieren apoyar a Ucrania en la guerra, es un hecho. No quieren seguir gastando dinero de sus impuestos en la guerra de Ucrania. Que no la apoyen. Bueno, eso es Ya lo que está pasando. Ese es el momento. Y en buena que parte de los europeos tendría tampoco. que decir, muy bien, no queréis, hasta luego. No pasa nada, no pasa nada. Ahí está la puerta. Nosotros lo vamos a hacer a cambio. Otra cosa es que lo vaya a hacer. Pero ¿cómo? Mandando nosotros europeos... deberíamos Pues yo no quiero que vaya ningún español a morir a Ucrania, la verdad. Perdona, ¿quién ha hablado de españoles a morir en Ucrania? Es que... No, ¿quién ha hablado de eso? Un segundo. Yo no he hablado de eso en ningún momento. Y no está la única opción real... Es más, estamos enviando españoles a morir en un montón de conflictos internacionales y no estoy viendo yo que todo el mundo se escandalice, se lleva las manos a la cabeza diciendo mis hijos no tienen por qué ir a morir en el Líbano. Y sin embargo tenemos tropas desplegadas en el Líbano, que ya me explicará usted qué hacen allí, cuando lo normal sería que nos las trajéramos para aquí. Lo normal es que estén en Ceuta y Melilla sobre todo y en Canarias. Pero a lo que voy es, uno no puede ganar... Ucrania no va a ganar la guerra a Rusia sin soldados, sin militares extranjeros. No le da. Ucrania está perdiendo 2 generaciones de hombres, entre los que mueren en la guerra y los que se han ido del país. O sea, la realidad es que en Ucrania deja de haber hombres para luchar contra Rusia. Y Rusia tiene más hombres y más territorio como para tenerlos lejos de la frontera. Esa es la verdad. Yo discrepo de estos análisis, es una cuestión, insisto, porque... es estadística. La estadística es la que es. Es geografía. Es decir, Rusia está enviando a la guerra a tropas que no son suyas, para empezar, y luego está vaciando cárceles, está enviando gente que no son soldados profesionales, ni muchísimo menos. Es decir, el mito del ejército Pero somos mejores ruso, que ellos, ¿no? Cuidado con el mito del ejército somos ruso. Mejores que ellos. Disculpe, que pero son mejores que los ucranianos. No se interrumpan, no se interrumpan. No, que los rusos. Mejores que los rusos. No vamos a mandar a presos. Yo no estoy diciendo que seamos ni mejores ni peores. Vamos a ver, aquí es que es muy fácil hacer el discurso de yo no voy a enviar a mis hijos a morir en una guerra en Ucrania. Para empezar, sus hijos no van a ir. Porque que yo sepa, no son soldados profesionales. En el caso de que se envíen, nosotros enviaríamos a soldados profesionales. ¿Sí o no? En el caso de que se envíen. Cosa que de momento no va a suceder, porque es que además los mismos ucranianos no están pidiendo eso, no están pidiendo tropas. Es que no hay otra. No, señor, no estoy de acuerdo. Yo me gustaría hacer una transaccional. Vamos a ver, yo entiendo lo que usted está diciendo. Es más, yo es que he defendido desde el principio que era lo que había que hacer. Lo que había que haber hecho desde el principio es decidir entre 3 cursos de acción. Tú puedes ignorar que Putin ha invadido Ucrania. Nosotros decidimos no ignorarlo. Nos importaba lo que pasara a Ucrania. Y me parece correcta esa decisión. Tenemos que hacer algo. Una vez decidido que tenemos que hacer algo, segundo curso de acción. Nos involucramos directamente, decimos, Putin, eres un agresor, por tanto, te declaramos la guerra o metemos a Ucrania en la OTAN de la noche a la mañana de tal forma que invocamos el artículo 5 y vamos a por ti. Y entonces nosotros, los europeos, o la OTAN, los occidentales, pues nos peleamos con Putin sin personas interpuestas, es decir, con nuestra propia sangre, no con la de los ucranianos. Eso hubiera sido moral. Pero Occidente no estaba dispuesto a declarar la guerra directamente a Putin por Ucrania. Con lo cual queda una tercera opción, que hubiera sido una opción moral y aceptable. Y hubiera sido la correcta, que es decir, no vamos a declarar la guerra a Putin, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. No tenemos obligación legal de defenderla, pero tenemos una obligación moral. No declaramos la guerra a Putin, pero vamos a apoyar a Ucrania.
primero, con unas sanciones brutales a Rusia para cortarle cualquier tipo de financiación a su esfuerzo militar, y segundo, con un chorreo de material y de ayuda a Ucrania para que pueda enfrentarse. Yo eso es lo que defendí desde el principio que había que hacer. Problema. Hemos tenido 3 años de gobiernos progres en Europa y gobiernos progres en Estados Unidos y no lo han hecho. Estoy Entonces, completamente de acuerdo, Trump pero llega, ¿eso implica que no se pueda hacer? Me parece que ya llega el asunto tarde. Que no da con eso. Llega el asunto tarde por una sencilla razón, porque lo que está diciendo don Antonio es perfectamente cierto. Tú puedes hacer eso al principio cuando tienes a una población ucraniana enfervorizada, con razón, llena de patriotismo ante una invasión y viva de un invasor extranjero asqueroso. Lo que está pasando en Ucrania últimamente, y aquí los medios no informan, porque como informan de lo que les da la gana, pero basta con meterse en los medios ucranianos. Por ejemplo, ¿cuánta gente en Occidente sabe que ahora mismo en Ucrania se ha destituido y procesado a 4 altos mandos militares ucranianos acusados, pues poco menos que de traición? Los unos por no impedir los avances rusos, los otros por no impedir las deserciones masivas. En estos momentos Ucrania tiene un problema de hombres brutal. Les podemos dar toda la ayuda militar que queramos, les podemos mandar 100.000 tanques. Si tú recibes 100.000 tanques y no tienes 200.000 tíos para tripularlos, te da igual recibirlos que no recibirlos. Y en estos momentos las brigadas que están en el frente ucraniano están teniendo problemas graves desde hace ya muchísimos meses para cubrir las bajas. Tantos son los problemas, insisto, que es que están procesando a mandos militares por el tema de las deserciones. Tantos son los problemas que el canalla de Biden salió poco antes de, no sé si fue justo antes o después de las elecciones americanas, a decir, bueno, que Ucrania si tiene problema de hombres, pues entonces que empiece a reclutar a la gente de 18 a 25 años, porque ahora la recluta va de 25 años para arriba. Ucrania tiene un problema grave en estos momentos, 3 años después, por culpa de unos gobiernos progres americanos y estadounidenses. Entonces ahora llega Trump y se encuentra con una guerra donde resulta que estamos, en teoría, apoyando a Ucrania, pero en la práctica y por debajo comprando gas ruso como si no hubiera un mañana para financiar el esfuerzo bélico de Putin. Y Trump dice, se acabó, estoy poniendo dinero, Estados Unidos, para prolongar una guerra que Europa se empeña en prolongar comprando gas ruso en vez de comprárselo a Estados Unidos, que hace falta ser canalla, y dice, pues acabó, no pongo un euro más. Entonces Europa tiene, como usted dice muy bien, la oportunidad de decir, oye, vale, que Estados Unidos no apoya, apoyamos nosotros. ¿Lo va a hacer Europa? No, no lo va a hacer. Lo podía haber hecho. Podía haberle contestado a Trump. Trump, eres un imbécil, insolente, has insultado a Zelensky, estás traicionando a nosotros que somos tus aliados y aliándote con un dictador apestoso que es Putin, así que olvídate de nosotros. Nosotros nos encargamos de la defensa de Ucrania. ¿Han dicho eso? No. ¿Qué han dicho Francia y Alemania? Pues primero, dar el ok en la conferencia de Múnich al inicio de las conversaciones de paz. Segundo, empezar a elaborar un plan para mandar 30.000 soldados una vez acabada la guerra como fuerza de interposición. ¿Por qué no han elaborado un plan para defender a Ucrania? Pues porque no la han querido defender nunca, doña Ángeles. Sí, no nos engañemos a nosotros mismos. Aceptemos entonces la consecuencia de lo que va a pasar. Es decir, dentro de este llamado plan de paz, ¿cuál es la exigencia que se le hace a Putin? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a poner encima de la mesa? ¿El no seguir atacando territorios en Ucrania? Y cuando ya no sea Ucrania y sea Moldavia, por ejemplo, haremos lo mismo. Es decir, pero ¿cómo sabemos que va a pasar eso? Hombre, pues porque Putin lleva desde hace muchísimos años con una política exterior que es clarísima, que es la de recuperar el área de influencia y los máximos territorios posibles de lo que era la Unión Soviética. Solo lo ha hecho cuando no gobernaba, cuando gobernaban débiles en Estados Unidos. Obviamente, bueno, claro. Ahora no pasa. Hombre, es que, a ver... Porque aquí cuando Crimea nadie dijo nada, pero ¿eh? Cuidado, la Unión Europea cayó como puertas cuando Crimea. Claro, pero cuidado que aquí la fuerza la tendrá después él, porque habrá visto precisamente que Estados Unidos no se va a querer involucrar en guerras ajenas y Europa no se va a defender. Y por lo tanto va a tener todo el campo abierto para ir haciendo exactamente lo que ha hecho en Ucrania hace 3 años, desde hace 3 años, en otras zonas que están en territorio europeo. Y entonces, ¿cómo lo frenarás? Con el mismo sistema. Es decir, todo esto, eso no lo sabemos. desde el año... Bueno, por favor. No lo sabemos. Aquí decir que va a atacar Moldavia... es un señor que se llama Dugin. Ese señor Dugin tiene un libro que desde
que creo que fue publicado en 1997, donde describe a la perfección todo lo que va a ser la política interna y externa de un Estado ruso que tiene que volver a recuperar la preeminencia que en su momento tuvo. Y el señor Putin está siguiendo al pie de la letra ese libro. Que los imperios se Por lo tanto, expandan es lo natural en un imperio, que intenten expandirse. Lo normal es que se encuentren con otro. y Lo que nosotros pasa es que se tenemos que encuentran con dejar- la nada, que se encuentran unos gobernantes que están en cambiar los tapones y en llamar niñas a los niños y niños a las niñas. Y yo lo que estoy claro, diciendo es fácil que se nosotros expandan. lo que tenemos que exigir es que nuestros gobernantes no sean de los de cambiar tapones, sino que sean de los que frenan matones. Estamos de acuerdo. Es tan sencillo Claro. como Estamos eso. de acuerdo todos. Y por tanto yo creo que ahora, precisamente cuando hay el primo de Zumosol nos ha dicho me he cansado de defenderos de los matones del patio porque vosotros no hacéis más que darle Con besitos al razón. matón del patio, espabilaos, es el momento de que los que somos un poquito decentes digamos, muy bien, pues lo correcto es defender al que está pegando en el patio del colegio, y si eso nos supone que nos llevemos un par de guantazos, pues nos los llevamos. Pues Esa es la cuestión. Lo Yo que puedo pasa estar es de que acuerdo con nosotros, usted. el problema, pero yo, ¿cuál pero es? yo como español Que tenemos lo que defenderé. tenemos. Pero yo como español defenderé dentro de lo que es el concierto europeo mis intereses nacionales. Entonces Claro, yo diré, oye, sí. Entre todos los europeos vamos a defender a Ucrania, y vamos a defender a Finlandia, y vamos a defender a Letonia, pero yo quiero defensa en Ceuta y Melilla. Es decir, yo a lo que no voy a jugar es a defendemos los intereses de los restantes europeos, pero los nuestros no. Defendemos los intereses de todos. Entonces, todo esto requiere una revisión sobre exactamente qué queremos. Es que Entonces, es lo que estaba diciendo yo antes. pues a mí me parece bien, y yo estoy de acuerdo decir, con lo que está usted Revisemos diciendo. lo que es la Unión Europea. Revisemos lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí. Revisemos lo que es la política de defensa europea. Sí. Revisemos lo que es la política de defensa de nuestras fronteras. No solamente Y- contra agresores, sino contra... Y gente que revisemos viene. lo que decía Vance. Exactamente qué principios queremos defender. Revisemos. Pues Yo, estamos en todos eso de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora bien, lo que no Entonces, estoy, lo que no estoy en absoluto de acuerdo es que para hacer eso, entre medio, se tenga que dejar abandonados a los ucranianos. Ya, pero lo que pasa es Yo que no estoy de acuerdo. Trump es un señor que desde Pero Trump luego puede hacer lo que quiera, no va a pero esperar. nosotros no deberíamos. Ya, pero- Porque lo correcto y lo moral, eso es lo que estábamos hablando, lo correcto y lo moral es que Ucrania se convierta ahora mismo en el freno del dictador y del sanguinario Putin. Y eso nos va a costar, evidentemente, o nos debería de costar, Mira, porque las cosas no salen pero- gratis. Independientemente de lo que decían los norteamericanos, Europa tiene que ser capaz de plantearse, por fin, un liderazgo, y ahora me dirás que en Europa no hay líderes fuertes, y estoy de acuerdo. Alguna hay, pero bueno. Debería de plantearse un liderazgo, insisto, que no tiene por qué estar bajo el paraguas de la Unión Europea, sino que se pueden hacer otros paraguas. Y decir, hasta aquí hemos llegado. Y a Pues me partir de parece- ahora, me el parece orden muy, mundial muy va a loable, cambiar. muy loable, doña Ángeles Ribes, ese deseo, y yo me sumaría a ese deseo. Pero usted y yo sabemos que no va a pasar. Y no va a pasar por una cosa. Fíjese usted qué forma tan fácil hubiera tenido la Unión Europea de contestar a Trump. Mira, es verdad, hemos estado 3 años aquí jugando a setas y a Rolex a la vez, ¿no? Pero a partir de mañana cancelamos todas las compras de hidrocarburos a Rusia hechas por cualquier empresa o gobierno europeo y pasamos a comprarte los hidrocarburos a ti, con lo cual Estados Unidos va a tener un flujo de ingresos que te va a permitir a ti mantener el esfuerzo militar en Ucrania. Qué fácil era haberle contestado eso. ¿Por qué no se le ha Completamente. contestado? Bueno, pues porque, Pues porque ya lo no les estamos da la diciendo, gana. Porque no les ha dado la gana, porque tenemos unos líderes europeos que son de un pusilánime que echa para atrás, porque tenemos una sociedad europea que está adocenada en un sistema de derechos y no de obligaciones, y porque hay palabras como sacrificio, esfuerzo y sufrimiento que nos producen tal repelús que no queremos ni oír hablar. Pero mi planteamiento es que si ahora no podemos el sudor, el esfuerzo y probablemente alguna lágrima, en un futuro no muy lejano pondremos sudor, esfuerzo, lágrimas y sangre. Y eso lo verán sus ojos y lo verán los míos. Y entonces es probable que sí. Salvo una alternativa, hay una alternativa muy buena, que es asumir que Europa, su tiempo pasó. Y entonces Bueno, esa es pasar otra. a ser parte del imperio, asumir nuestro papel subordinado con respecto a Estados Unidos y dejarnos llevar, oiga. Precisamente lo que está pasando es también una asunción del papel subordinado en lo militar a Estados Unidos. Desde que este mundo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial asume que Europa es un centro comercial, un centro
Sí, Un parque temático. bueno, sí, algo así, ¿no? Y nosotros solo nos queda eso, somos una potencia comercial cada vez menos, pero nada política y aún menos militar. Nosotros hemos delegado, subcontratado nuestra defensa a los Estados Unidos y los Estados Unidos estaba encantado con ello, de hecho es lo que ha propiciado. Entonces, en eso somos parte de ese imperio, entre comillas. Pero también esto nos está enseñando que la gente no va a morir. Los ucranianos no están muriendo por los derechos y libertades, porque haya matrimonio homosexual o porque haya vientres de alquiler en su país. Están muriendo por su tierra y por su familia. Por su nación. Por su Sí. nación. Claro, pero Y en su momento, queremos aquí... Polonia, un que es segundo. la siguiente frontera, también Ángel, luchará por escúchame lo un segundo, por mismo. favor. Queremos aquí que la Unión Europea, que los jóvenes europeos vayan a morir a Ucrania por la libertad, por la democracia, y no. La gente muere por su país, por su tierra, por su bandera, por su familia. No, yo sí lo estoy diciendo. Yo no digo que tú lo estés diciendo. Lo estoy diciendo yo. Pero la narrativa general es que se está defendiendo la libertad, se está defendiendo la democracia, se están defendiendo unos valores de Occidente en Ucrania, que habrá que ver cuáles son esos valores también. Los valores de Occidente, del Occidente de hoy, no a lo mejor de los que han fundado Occidente. Pero es que la gente no muere por el código de circulación. La gente muere por sus hijos y por sus padres y por sus vecinos y por su tierra. No muere por eso. Y por eso no hay una Europa ni un Occidente dispuesto a ir a morir a Ucrania. Por mucho que Dugin y por mucho que haya una previsión de que Putin luego va a ir a Moldavia o que va a ir a Berlín. Cuando eso pase, pues los europeos a lo mejor lo vemos de otra manera y los estadounidenses. Pero ahora mismo lo cierto es que esa guerra, donde además está parada el frente desde hace 3 años, donde hay mayoría de rusos, precisamente, y lo que se está poniendo encima de la mesa es que esa parte de Ucrania donde hay mayoría de rusos, el resto de Ucrania no se está poniendo encima de la mesa, se lleva diciendo que Putin va a invadir Kiev desde el principio y no lo ha hecho. Bueno, ahí tampoco parece que haya podido mucho. No, bueno, no lo ha hecho. Es que estamos Pero- dando pero por si hecho, es que o sea, 3 años aquí hablar llevan de resistiendo describir los la realidad, ucranianos, sí, y muriendo. 3 años y muriendo, evidentemente, hombre, claro. Pero si es y que muriendo, los pero ucranianos están son las víctimas de esto, la víctima de Rusia, de Putin, la víctima de su gobierno. Aquí yo veo un señor. Claro, pero es que son los ucranianos, no Zelensky, los ucranianos. Y describir la realidad te pone en... se acusa a la gente de estar del lado de Putin. Putin es un tirano. Pero la verdad es que enfrentarse con un tirano que tiene armas nucleares requiere una decisión firme que en Europa no se puede tomar, porque no hay ni un líder de verdad, ni hay un sistema generado para tomar ese tipo de decisiones. Hemos subdelegado nuestra defensa a Estados Unidos y Estados Unidos no quiere hacer eso. Nuestro ejército, queramos o no, está en Estados Unidos. Bueno, aquí está en Rota, está en Morón, está en Torrejón, pero no es el nuestro. Y las decisiones militares de Europa se toman en Washington, no aquí. Y en Washington se ha decidido que no vamos a ir a una guerra nuclear contra Rusia. Y a mí me parece bien. Y creo que a la mayoría de los europeos también les parece bien que no vayamos a ir a una guerra que puede ser nuclear contra Rusia. Es que es así. Veamos. Un momento. Un momento. Hacemos una pausa publicitaria y así pues también le da tiempo a usted a articular la respuesta merecida a don Antonio Moll. Pausa publicitaria y a ello. Bueno, ¿quién ha entrado en el estudio con cara de venir a repartir jamones? Pues don Gonzalo Alonso. ¿Qué tal está usted, Buenos don días. Gonzalo? Muy bien. Bueno, hoy la verdad es que me pica la curiosidad. ¿Hoy cuántos jamones repartimos? Porque esto es un caos. Sí, es un total caos y va a ser como ayer, otros 10. 10 jamones repartimos hoy, pero bueno, estamos que lo tiramos. 10 jamones del Pozo. ¿Y quiénes son los agraciados, don Gonzalo? Hoy hay que decir que están muy repartidos por toda España, la verdad. Desde Albacete, Burgos, Oviedo, Cáceres, muy repartido. Empiezo con los ganadores. Cruz Santiago Picazo Jiménez, de Albacete, Pablo Cantón del Blanco, de Burgos, Ismael Lana Rodríguez, de Oviedo, José Castela Gómez, de Cáceres, Francisco Jiménez Chaparro, de Málaga, Isabel Evia, de Madrid, Roberto García Berbegal, de Zaragoza, Rafael Alberto Lozano, de Bilbao, Ana María Gil Asenjo, de Getafe, y Florentino Lázaro Borbolla, de Vallecas.
Toma ya. ¿Y la cuota catalana? Pues no lo sé. Es verdad, yo creo Es que verdad. no ha tocado ninguno en No me suena a mí Cataluña. ninguno. No. ¿Será que se han Los apuntado jamones poco? no son robados. Vamos a ver, queridos oyentes catalanes, que parece ser que debe de haber pocos apuntados. Entren ustedes, ¿dónde? ¿En qué página, don Gonzalo? Sorteoradiolibertad.es, rellenan nombre, apellidos, código postal y correo electrónico y con eso ya están apuntados. Pues fíjate qué fácil. Nombre, apellidos, código postal, correo electrónico en sorteoradiolibertad.es y con eso entran en el sorteo. En un sorteo donde no sabemos cuántos jamones vamos a dar mañana. Cada Esto día es un no se sin sabe. vivir. Sí. Muchísimas gracias, Muchas don gracias a vosotros. Gonzalo. Bueno, doña Ángeles, Remato. remate usted. Remato. Veamos, lo de las chorromil, armas nucleares y tal. Tenemos cierta tendencia a sobreestimar la capacidad rusa y la capacidad de los ejércitos rusos. Los ucranianos están aguantando el tipo desde hace mucho tiempo y Estamos de todavía acuerdo. pueden seguir aguantándolo. Entre otras cosas, eso es algo que debemos a la política que tuvo Reagan en su momento. No olvidemos. Si los rusos tuvieran la capacidad de aniquilar cualquier resistencia en Ucrania, no haría falta ni tratados de paz, ni Trump, ni nada. Iría, tomaría y punto. Y esto lo que demuestra es que no puede. Por lo tanto, ese discurso que se me están haciendo algunos por aquí en estas nuestras queridas redes sociales de que es que no podemos ir a una guerra nuclear con Rusia, es bastante absurdo. Bueno, Pero eso es Bastante contradictorio absurdo. lo que está usted y diciendo. no, No, vaya, claro. claro, con lo de llegar a Moldavia, ¿no? Claro, No, o sea, no, si, es que- si pero Putin, el tema si Putin es- es una basura de ejército, No. entonces Si no Putin- representa una amenaza. Si Putin... Es que la amenaza es que a Putin no le importa perder tropas, perder equipos, perder lo que sea durante años, si luego resulta que llega a un acuerdo en el que consigue aquello que quería desde el primer momento. O sea, que Putin es porque ruso. nosotros no Se somos descubre que capaces, Putin es ruso. claro, porque En la nosotros historia no de somos Rusia. capaces de poner Claro. lo mismo que poner encima de la mesa. Si ahora a Putin se le dice, vale, pues ya está, pues te quedas con los territorios que cogiste el primer día, el primer día me refiero ya desde hace tiempo atrás, y ya está, tablero raso, pondremos unas cuantas, en los acuerdos de paz, unas cuantas tropas en según qué puntos estratégicos para que no vuelvas a entrar en Ucrania y tal, automáticamente Putin dejará pasar 1 o 2 años e irá a por otra zona, porque verá. ¿A por cuál zona? Pues no lo sé, pero si Polonia se está armando como si no hubiera un mañana, y es más, está encabezando precisamente una alianza de países fronterizos para evitar eso, Bueno, Yo, te va yo por la creo, cola, creo que pues, existe pues, una, pues. creo que existe Pues, una, pues. creo que existe una alianza para evitar eso que se llama OTAN. No se puede Ya, pero sostener, es que no se puede. estamos con lo pero, mismo. doña Si Ángeles, Europa no está funcionando, la OTAN en muchos aspectos ya, tampoco pero ha doña funcionado. Ángeles, lo que no se puede es sostener a la vez una cosa y la contraria. Vamos Claro. a ver, no se puede sostener que Putin en realidad pues tiene un ejército basuriento y que su fuerza nuclear no es para tanto y que no tengamos miedo a enfrentarnos a él, y por otro lado decir que Putin es una amenaza terrible y que le paramos en Ucrania o terminará llegando a Lisboa. maravilla. Una cosa o la otra. Vamos a ver. Putin, No, yo no. le digo mi opinión. Putin tiene un ejército basuriento, como ha demostrado en 3 años en Ucrania. Ha sido incapaz de conquistar un país mucho más pequeño que Rusia, con muchos menos medios que Rusia, y ha hecho el ridículo en repetidas ocasiones. Entonces, Putin no puede atacar a Polonia por la sencilla razón de que provocaría la intervención inmediata de la Alianza Atlántica, y si Putin no ha podido con Ucrania, imagine usted con la Alianza Atlántica en pleno. O sea, eso es absurdo. Putin podrá atacar en Chechenia, podrá atacar en Turkmenistán, podrá meterse con Afganistán, podrá meterse con China, pero con la Alianza Atlántica no la puede invadir, Ergo- porque si no ha podido con Ucrania, dura 3 días a la Pero Alianza utilizando Atlántica. ese mismo argumento, entonces, ¿por qué tenemos que negociar nada de paz con los rusos? Simplemente Pues nos mire, por una ponemos sencilla fuerte, razón, los porque aniquilamos y ya está. Ucrania no es parte de la Alianza Atlántica. Ya. Por tanto, la Alianza Atlántica no está obligada legalmente. Le Y yo no recuerdo quiero que lo haga Ceuta a entrar en guerra con y Rusia. Melilla tampoco. Exactamente, por eso mismo Razón más yo de no más quiero. para no entrar Por en lo guerra con tanto, Por eso mismo por lo yo tanto, no a lo mejor acepto- a lo mejor el paraguas OTAN no es el adecuado. Pues a lo entonces, mejor hay que tener pues otro paraguas. cambiémoslo, pero con las reglas de hoy, yo lo siento, como no va a venir ningún ucraniano a morir por Ceuta y Melilla,
tampoco voy a votar nunca a favor de que un español vaya a morir en Ucrania. Lo siento, yo quiero ¿Quién está reciprocidad. hablando de españoles yendo a morir en Ucrania? Usted está diciendo No, poco menos cuidado. que no pasa nada si nos enfrentamos militarmente Yo a lo que Putin. estoy diciendo... Sí, pero enfrentarse militarmente implica armar y financiar a los ucranianos. Pero que no quedan ucranianos. No implica... No quedan ucranianos. ¿Cómo que no? Eso lo dice usted. Hombre, Eso lo dice usted. Están muriendo Mira, y saliendo del país. los propios generales que no están de acuerdo con el propio mando ucraniano, ellos mismos dicen que tienen fuerza suficiente para resistir durante mucho más tiempo. Lo que necesitan es armas y lo que necesitan es financiación. Y eso se lo puede dar la Unión Europea cuando quiera. Vale. Cuando quiera. Aceptemos Cuando quieran los gobernantes europeos. No los europeos, que no es lo mismo. Enmiendo a mí misma. Los países, algunos que forman parte de la Unión Europea y otros que no. Eso lo podrían hacer cuando quisieran. Y Reino Unido, Por que lo lleva tanto, alargando la guerra. Desde sí, que empezó. como se está diciendo, no debemos de tener miedo al oso ruso porque está, digamos, con las zarpas hechas polvo. Entonces, ¿por qué hay que ceder en un plan de paz que le beneficia extraordinariamente? ¿Y a cambio de qué? Pues porque Europa no ha planteado una alternativa a lo que ahora mismo se está haciendo, que es prolongar la guerra mes a mes, con el coste de vidas para los ucranianos, coste económico para Europa y Estados Unidos. Entonces, como Europa no ha planteado una alternativa, empezando por la cosa más evidente, que es dejar de comprarle hidrocarburos a Putin para financiar su estrategia militar, pues ha llegado un señor que no tiene nada que ver con la guerra, porque mientras él estuvo, Putin no se atrevió a atacar. Pues resulta, ha dicho, mira, 3 años en una guerra para nada. Pues se acabó la guerra. Oiga, pues Europa podía haber respondido, no, la guerra no se acabó. Nosotros, a partir de ahora, mira, te hacemos una contrapropuesta para que a Estados Unidos le compense económicamente. O no, o pasamos de ti y nosotros apoyamos a Ucrania. No han hecho nada de eso y van a ir la semana que viene a postrarse ante Trump y a decirle, mira, tenemos un plan aquí entre Francia y el Reino Unido para 30.000 tropas que vamos a enviar después del acuerdo de paz. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Lo que usted está diciendo, tiene usted toda la razón. Vamos a ver, a mí que me gustaría que Ucrania mañana pudiera pasar a la ofensiva y llegar a Moscú con 3 tanques. Es lo que me encantaría. Y que a Putin le derrocaran, porque es un dictador. Y me encantaría que tuviéramos para la historia, pues una historia de heroísmo, como Ucrania pues pudo defenderse ante el invasor, igual que tenemos en España historias de heroísmo, por ejemplo, la guerra de la independencia ante los franceses. Me encantaría que Ucrania ganara la guerra. Lo siento, llevo viendo 3 años como la guerra se prolonga artificialmente, en plan Penélope. Por la mañana la Unión Europea manda ayuda a Ucrania, por la noche desteje lo que ha tejido, mandándole dinero a Putin. No, eso no funciona. Entonces, pero es que lo que vamos a conseguir con lo que se pretende... Pues había que haberlo pensado antes, ¿no? Oiga, pero oiga, que yo no soy la que tomo las decisiones en la Unión Europea, otro gallo nos cantará. Pero lo que vamos a conseguir es que todo eso que se ha destejido todas las noches se lo va a llevar completamente de gratis et amore el señor Putin. No, yo creo y va a que continuar básicamente exactamente igual todo. Yo creo que el acuerdo básicamente va a devolver las fronteras a lo que quedó, a donde quedaron después de la Primera Guerra, que se inició con Obama, de 2014. Ahí Putin ya se apropió de Crimea y del Donbass. ¿El mundo lo aceptó? Pues resulta que lo aceptó. Oiga, se callaron todos. Y entonces parecía que no pasaba nada. Esto ya se ha apropiado. Entonces, en esta paz, ¿qué creo yo que va a pasar? No lo sé, a lo mejor me equivoco, habrá que esperar a ver los términos, pero yo creo que simplemente las fronteras volverán a ese estado anterior a esta segunda invasión. Fundamentalmente porque tampoco tiene Putin para exhibir mucho territorio conquistado. Tiene un poquito, a cambio Ucrania también le ha quitado una parte cerca de Kursk a Rusia, y yo me supongo que entrarán en juego otras concesiones que Estados Unidos le haga a Putin en plan geoestratégico. Oye, pues acuerdo para compartir el Ártico y cosas por el estilo. Pero vamos, van a ir por ahí los tiros. Entonces, ¿nos parecería mal si fueran por ahí los tiros? Es decir, si ahora se llega... Sí. Disculpe, o sea, yo voy a discrepar. A mí sí. A mí no me parece. Pero le parecería igual de mal en 2014, ¿no? Claro. Pues sin embargo lo aceptó Occidente. Claro. No, es que ni se habló de ello. Ni se habló de ello. No, ni se habló, no. Oye, se ha hablado. O sea, eso tampoco es cierto, porque aquí parece que todo el mundo se haya callado
como señoritas del catálogo de Ábalos en todo momento. Cuando Y eso Crimea cayó no Occidente. es verdad, eso no es verdad. Ni muchísimo Bueno, menos. Otra cosa son los resultados. Intuyo por los comentarios de las redes, donde mucha gente se muestra de acuerdo con doña Ángeles Ribes, intuyo quién va a ganar hoy la tableta chocolate, pero no lo sé, doña Carmen Carbonell. Pues don Luis, es curioso porque en YouTube dicen que ha ganado don Antonio Muloni. Y dirán ustedes, ¿pero por qué? Pues quizás porque dialécticamente ha estado muy bien doña Ángeles Ribes, pero su audiencia coincide con la postura de don Antonio. No porque yo dialécticamente me apaño. Ha quedado fatal esto que acabo de decir. Ha quedado fatal. Dele 2 tabletas. No. A ver, Una pero tostada, entiéndame. O un jamón. Entiéndame, don Antonio, que yo quería No, elogiar Tan precisamente. amable, doña Carmen. ¿Sabéis lo que os digo? Mira, te voy a hacer una cosa, que es Yo- que esta yo tableta de te- A partir chocolate... por la mitad. Yo tenía A ver, un partir por la conocido mitad. que trabajaba en una empresa donde hacían cursos de oratoria. Y entonces el sistema, Dame el número, Luis, por favor. el sistema que utilizaban para enseñar a la gente y funcionaba estupendamente era muy curioso. Porque, por ejemplo, yo salgo al estrado y entonces pues hago una presentación donde resulta que hablo muy bajito porque soy timidito y hablo muy bajito y tal. En lugar de decirme el profesor, oye, hablas muy bajito, lo que hacía era otra cosa muy interesante, que es cuando pasaba el siguiente al estrado, cuando acababa el siguiente, alababa en el siguiente, oye, qué tono de voz tan alto has utilizado, muy bien. Y entonces el que antes había hablado bajito aprendía en cabeza del otro, sin necesidad de ponerle en evidencia qué cosas tenía que mejorar, y funcionaba estupendamente. Yo tengo que aprender entonces de esta argumentación, porque yo lo que quería es elogiar a doña Ángeles Ribes, que ha estado defendiendo su posición de una manera heroica, estoica quizás, y que ha Y en sabido soledad, rebatir- porque éramos 2 contra Sí, es verdad. 1. No, pero y yo ha eso sabido estoy rebatir. acostumbrada. Los que venimos de Cataluña, don Luis. En fin, bueno, tableta de chocolate de Matías López, que además tengo que decirles que hay muchas variedades. Esta es la de chocolate a la taza, pero yo les recomiendo que se pasen por su página web, que es www.chocolatesmatiaslopez.es, y ahí pueden ver diferentes tipos, como por ejemplo el chocolate capricho, que es el chocolate blanco, pero que además es muy refinado. Hay un chocolate que a mí me encanta, que es el chocolate tostado, y además me parece una cosa muy exclusiva de Chocolates Matías López, porque yo no lo he visto en ningún otro sitio. Y tengo que decirles que además cada una de estas tabletas viene acompañada, lo voy a abrir, que me van a odiar mis compañeros de sonido, de una serie de tarjetas que eran como los antiguos cromos, y tiene que ver cada uno pues qué le ha tocado, que en este caso a don Antonio Muloni le ha tocado una edición limitada de Chocolates Matías López hecha en el Escorial, que es este que aparece aquí. Así que está muy mal porque lo he abierto en presencia de todos y esto al final va a parar a las manos de don Antonio, pero que se lo damos con todo el cariño Que de se la lo da usted a audiencia. don Antonio al Que final. sí, que no lo doy yo, que lo da la audiencia. Primero. Doña bueno, Carmen bueno. acaba de Claro. hacerme lo de la piruleta, el caramelo en la boca y luego en el mejor momento ¡chup! Pero que lo da la audiencia. Yo, la verdad es que si tuviera 2, se la daba uno a cada uno, pero es que la audiencia es soberana y a través del chat de YouTube, vamos a hacerles caso, se lo daban a don Antonio Muloni, y yo realmente, insisto, gracias. soy el mensajero. Es que yo aquí ni pincho, ni corto, si es que yo no hago nada en este programa. Yo no soy... salvo mandarme a mí. No por lo soy que veo. nadie, no soy nadie. Bueno, importante, traigo la voz de la audiencia a través de las respuestas que daban en el iba a decir el chat de YouTube, no, en este caso a través de Twitter. La pregunta que lanzábamos era la misma que ayer. ¿Cree que Trump hace bien o mal tratando de parar la guerra en Ucrania? ¿Qué cambiábamos respecto a ayer? Pues las opciones. La primera era bien. La segunda, bien, pero tiene malas formas. Las formas no le convencen a la audiencia. La tercera, mal. Y la cuarta, no lo sé o me da igual. Me sorprende, don Luis, el 59% de los encuestados apuesta por el bien, sin paños Sin calientes, matices. sin matices. Dicen que sí, que lo que hace Donald Trump de parar la guerra, tal y como lo está haciéndolo bien. Hay un 33% que dice que lo hace bien, pero que las formas regular, que las formas mal. Hay un 6% que dice que le parece mal y hay un 2% que no lo sabe o que le da igual. Así que esos son los resultados de Twitter. Hay muchos comentarios, don Luis. Lo dije al principio, hemos repetido hoy la encuesta porque como ayer simplemente dijimos, ¿le parece bien o mal que lo que está haciendo Trump para parar la guerra en Ucrania? Entonces nos dijeron, oiga, eso es un poco maniqueo, ¿no? Eso, ¿a quién le va a parecer mal que se pare la guerra? Bueno, pues hoy, como nos parece que esa crítica fue acertada, hemos repetido la encuesta metiendo esa tercera opción. Me parece bien que Trump trate de conseguir la paz, pero no me gustan sus formas.
Y el resultado pues es el que ha leído doña Carmen. 60% les parece bien, 33%, 59% les parece bien, ¿no? Así es, una amplia mayoría, don Luis, 33% les parece bien que quiera conseguir la paz, pero no les gustan las formas, y 6% dicen que mal. Qué mal, que les parece mal. Bueno, pues repetida la encuesta. Nosotros, cuando la audiencia tiene razón, tiene razón. Y si hay que repetir las encuestas 60 veces, pues nosotros como la Unión Europea. En Irlanda salió no Hasta a la que salga. Constitución, pues nada, hombre, se repite el referéndum para que salga así. No, en este caso lo hacemos al revés, lo hacemos para que se puedan pronunciar para que se pueda pronunciar la audiencia. Muchísimas gracias, don Antonio Muchas gracias. Muloni. Felicidades Muchas gracias. por ese inmerecido chocolate, Totalmente hombre. inmerecido ha sido porque solo defendía la verdad. Muchísimas Yo también gracias. defendía la verdad, caballero. Muchísimas gracias, doña Ángeles como Ribes, siempre. tan brillante como siempre. Y muchísimas gracias a doña Carmen Carbonell por traernos la voz de la audiencia. Terminamos la tertulia pues con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que hay cosas que no parecen tener sentido, salvo que pienses mal. Buenos días, don Paco. Cierto, no entiendo la visita tan rápida de Sánchez a Zelensky en plena crisis política mundial. ¿Cómo se atreve Sánchez a ir a Ucrania cuando le está dando dinero a Rusia? Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Sánchez, a través del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, le ha dado a Rusia 8.900 millones de euros desde que comenzó la guerra, dinero con el que compran armas los rusos, armas que emplea Putin contra Ucrania. Tampoco entiendo a Zelensky, que preside un país con decenas de miles de muertos provocados con las armas que compran o fabrican con el dinero que le da a España a Rusia por gas, vía Sánchez. Y digo que no entiendo a Zelensky cómo va a recibir como amigo a Sánchez el próximo lunes en Kiev. ¿Cómo es posible que usted, Volodymyr Zelensky, reciba a Pedro Sánchez cuando España se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes centros mundiales de reventa del gas natural ruso? Sánchez y Zelensky, ¿a quién pretendéis engañar? ¿Tendrá todo esto algo que ver con el gas natural que nos dejó de servir a Argelia por reconocer Pedro Sánchez como terreno marroquí al Sáhara Occidental? Jolín, es que no, si no pienso mal, es que no entiendo, no me aclaro. El lunes más y mejor. Punto final.